Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver un tema muy interesante, estrategias profesionales de trading. Voy a presentarme brevemente para los que no me conocen todavía. Mi nombre es Carlos Partida. Yo comencé a trabajar en los mercados financieros a principios del 2008, poco antes de la crisis financiera. Anteriormente había estado trabajando como ingeniero de sistemas y le daba soporte a un fondo de inversión privado. Más tarde fui invitado a colaborar con el fondo de inversión por el gerente del fondo de inversión y comencé a trabajar con ellos. Mientras colaboraba con ellos, me enteré de ciertas estrategias y ciertas leyes que dominan los mercados, a las que los traders pequeños usualmente no tienen acceso, y voy a compartir algunas de ellas con ustedes. Antes que nada, la nota legal, el material que vamos a presentar es para propósitos educativos solamente y en ningún momento haremos recomendaciones específicas de compra o venta. La inversión en los mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia así como la pérdida y puede no ser apta para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo puede afectar adversamente tu estilo de vida. Vamos a empezar con cosas intermedias y de ahí nos vamos siguiendo a lo avanzado. Vamos a repasar algunas técnicas avanzadas de control de riesgo, el análisis intramercado y el análisis de marco temporal múltiple. El conocimiento en cualquier profesión es como una casa. Si no tenemos buenos cimientos, lo demás que construimos puede no tener o no estar muy firme. Y eso es lo que sucede eso es lo que me he encontrado con muchos traders pequeños que intentan aprender a realizar inversiones, a realizar trading y no tienen buenos fundamentos porque no han sido entrenados o capacitados por un trader profesional. A veces leen un libro, leen alguna revista y se quedan con cierta idea del trading, pero a veces es como en una película donde Bruce Lee iba a entrenar a una persona en artes marciales y le enseña un vaso y el vaso ya estaba a la mitad de lleno y el otro vaso está completamente lleno. Y le enseña el vaso completamente lleno y le dice, este es el conocimiento que tengo que transmitirte. Y el vaso que está a la mitad de lleno le dice, ese es el conocimiento que tú tienes ahorita. Entonces tira el vaso que está medio lleno y le dice, eso es lo que necesitas hacer para que puedas absorber bien el conocimiento que te voy a transmitir. Vamos a empezar con un ejemplo y este ejemplo es reciente. Esta es la gráfica más actual del mercado de la plata. Vamos a ver un par de ejemplos sobre esto. El siguiente que vamos a ver es sobre el euro. Dice Antonio que él no escucha nada. Es posible que tenga algún problema con su conexión. ¿Los demás sí pueden escucharme bien? Bien, si tienen alguna pregunta durante la conferencia, pueden ingresarla también en la cajita de chat. Aquí tenemos una gráfica del mercado de la plata, es la gráfica más reciente. Cuando estábamos en estos niveles, durante las noticias de la Reserva Federal sobre tasas de interés, tuvimos este movimiento. Bueno, es prácticamente casi una vela martillo, tenemos una gran cantidad de volumen. Por otra parte, también es una sacudida, ya veremos esos temas más avanzados, un poquito en unos minutos más, pero por lo pronto vamos a concentrarnos en el fenómeno que tuvimos aquí y el problema que hay que resolver para un trader. Si alguien ya estaba en una posición de venta corta en la plata, porque era la tendencia a largo plazo, en estos niveles, obviamente su stop está colocado técnicamente aquí. Este movimiento que hubo durante la noticia ejecuta todos los stops, también stops de entradas de trades de rompimiento, que dicen, bueno, si se rompe este nivel, donde se ha estado moviendo en rango por tantos días, va a continuar a la alza. Y bueno, sucede este movimiento
y tenemos una nueva señal de que ha habido una gran venta, ¿no? Conforme el movimiento comenzó alcista, empezaron a vender y la venta sobrepasó la compra de tal modo que la vela cierra casi en la apertura. Ahora bien, supongamos que detectas esto como una señal de venta, porque la tendencia a largo plazo de la plata ya sabemos es bajista. Vas a entrar en venta corta, pero hay un problema que tienes aquí. La punta está demasiado extendida. El stop técnicamente va por encima de esta señal que se conoce como señal de debilidad. Si tienes 100, 150 pips de stop, ¿qué vas a hacer? No puedes decir, bueno, yo voy a poner un stop de 20 pips o de 30 pips, porque muchas veces, y ya vamos a ver otros ejemplos, a veces hay una corrección alcista antes del movimiento bajista. Ahora, si esperas la corrección alcista, como en este caso, ya el mercado estaba lo suficientemente débil y como ves, comenzó un movimiento bajista, todas y cada una de las velas tras este movimiento fueron velas bajistas. Y ese es el problema, uno de los problemas que tienen muchas veces los traders pequeños, por los cuales se pierden oportunidades como estas en el mercado. Porque dicen, no, voy a esperar una corrección, no puedo poner mi stop de 20, 30 pips. O poner su stop de 20, 30 pips. Esta vela cierra en este nivel. Esa es una gráfica diaria. Hay un movimiento alcista pequeño, ejecuta su stop y luego continúa en la dirección que hayas entrado. Entonces, no es donde quiero poner yo el stop, no es, yo tengo la idea de arriesgar solamente 20 pips o de tener un stop de esa forma. Técnicamente la gráfica te indica dónde va el stop y en este caso el stop va por encima de esta vela. Sin embargo, tienes que poner un stop de 150 pips. Tienes una cuenta pequeña, ¿qué vas a hacer? Ahorita vamos a ver cuál es la solución estratégica a este problema, pero vamos a ver otro ejemplo. Reciente también. Esta es la gráfica más reciente del euro dólar americano. Es la gráfica diaria. En estos niveles ya sabíamos que por la política que teníamos en Estados Unidos y los informes que habíamos estado teniendo sobre la economía de Estados Unidos, contrario a la economía en Europa y los informes del Banco Central Europeo, se esperaba un movimiento bajista del euro. Sin embargo, curiosamente, el mes pasado el euro comenzó a subir, comenzó un movimiento alcista. Más adelante veremos cómo esta gráfica es muy similar a la anterior. Nótese que tenemos una vela alcista, pero la siguiente vela es lo que comúnmente se conocen como una vela envolvente. Hay otra terminología más acertada para esto, que se conoce como una reversa de tendencia en dos velas. Porque es más acertada la terminología reversa de tendencia en dos velas. Porque la expresión reversa de tendencia en dos velas refleja que ya hubo una tendencia en una dirección contraria. Y aquí estamos viendo la reversa. Por lo tanto, ya tenemos un movimiento continuo primero alcista antes de tener esta reversa de tendencia en dos velas. Y eso es importante porque aquí, si vemos aquí en la gráfica, también tenemos dentro de los patrones chartistas señales de venta, ¿no? Tenemos un movimiento alcista, una vela doji, y luego la siguiente vela es un movimiento bajista. Pero nótese que el mercado en esta ocasión continúa a la alza. Ahora, aquí también tenemos una vela martillo, ¿verdad? Pero el mercado continúa a la alza. Pero nótese que estas señales de venta las tienes en un patrón de rango. Aquí tienes una vela martillo, acá una vela martillo invertida. Tienes todo tipo de señales vas a tener cuando estás en la mitad del ciclo. Por eso no puedes basar tu trade en simplemente patrones chartistas. Por el contrario, aquí ya hubo un movimiento alcista sobre previos niveles de resistencia y sobre esos niveles es lo que estás teniendo nueva venta indicada por el volumen. Pero regresando al tema en el que estamos, y más adelante veremos también que tiene una razón de ser este movimiento, aun cuando el euro ya estaba desde esas fechas, a principios del mes pasado, la mayoría de los inversionistas tenían una tendencia bajista sobre
euro debido a que la situación económica de Estados Unidos, como ya mencionamos, contra la situación económica en Europa, la política del Banco Central Europeo, etcétera. Pero tenemos un movimiento alcista y similar a la gráfica anterior. Ya más adelante entraremos en eso a fondo, pero nótese que si aquí ya estabas tú en venta corta, porque decías, no, todo apunta fundamentalmente a un descenso del precio del euro, y ¿dónde vas a poner tu stop? Técnicamente va en estos niveles. Y nótese cómo este movimiento sobrepasa ligeramente estos niveles y rápidamente hay una reversa. Se podría hablar aquí también de una cacería de stops. Más adelante veremos el propósito y el porqué y la razón de ser de las cacerías de stops. Pero regresando al tema de técnicas de control de riesgo, nuevamente tenemos la misma situación. Supongamos que tú detectas esto como una clara señal de debilidad en el euro y un buen punto para realizar una venta corta, porque tienes la reversa de tendencia en 2 velas, ya tuviste una tendencia alcista. Dice que no aparecen las fechas en el gráfico. En este no, en el gráfico anterior tienes aquí, tampoco aparece la fecha, pero si vas y revisas las gráficas recientes, esta es la gráfica más reciente de la plata. Esto sucedió en el anuncio pasado de la Reserva Federal. Y dicen varias personas que no hay sonido. Bien. Si revisen su computadora y la configuración que tienen tal vez y también si tienen muchas aplicaciones abiertas, los que no tienen sonido, cierren por favor otras aplicaciones que pudieran estar utilizando sonido. Dice que no se ve la fecha del gráfico. No se ven las fechas, pero si tienes en tu plataforma puedes ver las gráficas y ver que es la gráfica más reciente. Esta es la gráfica del euro, es la gráfica más reciente, fue tomada el día de ayer. Dice José que hay que pulsar test para que haya sonido. Bien. Entonces, regresando al tema, aquí tuvimos una buena señal para vender el euro. Tenemos una reversa de tendencia en 2 velas. Tenemos un movimiento alcista que no mostró mucha fuerza. Se detuvo y nos dio la nueva señal de debilidad, justo donde había habido antes resistencia. Pero nuevamente tenemos el mismo problema. De aquí a aquí, tenemos aproximadamente 115 pips. De aquí a aquí tenemos 115 pips. El stop técnicamente tiene que ir por encima de este nivel. No es de que yo quiero arriesgar 20 pips, yo quiero arriesgar 30 pips. Técnicamente, si estamos tomando una entrada basada en esta señal de debilidad, el stop tiene que ir por encima de la señal de debilidad. Ahora bien, si lo ponemos 10 o 15 pips, tenemos 115 pips, estamos hablando de un stop de 130 pips. ¿Cómo vas a resolver este problema? Ahora, va a haber ocasiones en que haya una corrección alcista y después continúa el precio en descenso. Va a haber otras ocasiones, como en esta, que el mercado estaba tan débil que no pudo recuperar nada del terreno perdido y continuó después con otra noticia. Esta fue la noticia, si recuerdo correctamente, del Banco Central Europeo. Y más tarde, esta fue la noticia de la Reserva Federal. Ahora bien, el banco no pudo recuperar terreno, continuó deslizándose ligeramente hacia abajo y después durante la noticia un fuerte movimiento bajista. La mayoría de los traders pequeños se pierden esas oportunidades. Porque por 2 razones. Una, no pueden soportar un stop de 130 pips. Por otro lado, hay ciertas técnicas que se han aprendido como traders principiantes que son muy buenas para pasar de un trader principiante a un trader amateur, pero que necesitan cambiar para poder pasar a un trading más profesional. Voy a hablar de una de ellas aquí y esa es una de las soluciones a este problema. Va a haber ocasiones en que haya una corrección alcista y luego continúe en venta corta. Y si vendes aquí,
es donde te quedas pensando, oh, me hubiera esperado a la corrección, porque ahora tengo, si una corrección del 50%, que conocemos que es muy común, ahora vas a tener un trade con 50 pips de pérdida, que necesita regresar a ese nivel solo para que no tengas una pérdida. Pero en la siguiente ocasión te esperas a la corrección y como en este caso no se da una corrección. Y ahí es el momento más frustrante para un trader. La solución para ambas es, una de ellas, entrar escalonadamente al mercado. Y en este caso, una entrada en reversa. Aquí entras con la mitad de tu posición con el stop. Si hay una corrección del 50%, añades a tu posición la siguiente porción. De tal forma que tienes un precio promedio. Ya solo tendrías un precio promedio que necesitas que baje 25 pips, no 50, para estar sin ganancia ni pérdida. Y al regresar al punto de tu primera entrada, la primera entrada tendría 0 de ganancia, pero la segunda tendría ya 50 pips de ganancia. Ahora bien, si no tienes la corrección y el movimiento continúa de este nivel, puedes participar en el movimiento con la mitad de tu porción. Hoy en día es muy fácil hacerlo con la plataforma MetaTrader 4. O como dice Manuel Gómez, puedes disminuir tu tamaño de lote. Efectivamente. Terminando con lo que estaba diciendo, de esa forma entrando escalonadamente en reversa, algo que la mayoría de los libros te dicen que no hagas, que nunca jamás añadas a una posición en la que estés perdiendo. En este caso, utilizando esa entrada escalonada en reversa, contrario a lo que los libros te dicen, puedes participar en el movimiento con una porción y si hay una corrección, añadir tu segunda porción y al regresar a tu punto de entrada en la primera porción ya tendrías 50 pips de ganancia. Pero si el movimiento continúa de aquí, por lo menos participas con la mitad de la porción. Nótese una cosa, a lo que los libros se refieren con nunca añadir a una posición perdedora, no estoy hablando de que entres una posición aquí alcista en contra de la tendencia totalmente, empieza a moverse en tu contra y tú comienzas a añadir con la esperanza de que de una corrección puedas salirte sin pérdida. Esa definitivamente es una proposición perdedora y de eso es lo que habla un libro, de no añadir a una posición perdedora, pero en ese sentido. En ese sentido, estratégicamente, tú estás calculando entrar con la mitad de tu posición, la otra mitad escalonadamente y tu stop definitivo para las dos porciones, ya lo calculaste, es que es un riesgo que puedes tomar sin arriesgar una gran parte de tu cuenta y va a estar tu stop definitivo por encima de esta señal. ¿Por qué? Porque sí va a haber ocasiones en que el precio continúe por encima de esta señal. Puede que cambien las noticias, un fenómeno natural como el tsunami que pasó en Japón, un ataque terrorista, hay muchas cosas que pueden suceder. Es una actividad probabilística y estamos hablando aquí de una alta probabilidad de que continúe en venta corta, pero las circunstancias pueden cambiar. O pudiste haber leído malas cosas. Por eso siempre, siempre, siempre un trader profesional utiliza un stop. Entonces, de esta forma, entrando escalonadamente, aunque añadas a tu posición, donde vas, por decirlo así, tienes número negativo, de esa forma puedes abarcar ambas posibilidades, si hay una corrección o si no hay una corrección. Otra forma, obviamente, tendrías, o algo más que tienes que añadir a esa estrategia, es disminuir la cantidad de lotes, como mencionaba aquí Manuel Gómez. Y ahorita es muy fácil hacerlo con la plataforma MetaTrader 4 que te permite entrar con micro lotes y mini lotes. Bien, eso es para entrar, eso es la forma de entrar para entrar en una posición. Y aquí estamos viendo que aún el entrar en una posición requiere ciertas estrategias porque va a haber diferentes circunstancias. A veces el stop tiene que estar muy alejado, a veces puedes agarrar un punto de entrada cuando el stop es pequeño, pero de esa forma puedes aprovechar más oportunidades sin correr grandes riesgos. Ahora vamos a hablar al momento de salirte de una posición, porque la manera más difícil de realizar trading es entrando con una sola porción en un punto
y pretender salirte en un mismo punto con tu porción o tu posición completa. ¿Por qué? Porque no sabes si va a continuar el movimiento en esa dirección. No sabes si va a haber una corrección y ya se va a detener el movimiento ahí. Saliéndote escalonadamente te permite salirte en un punto donde ya tienes señales de que la tendencia puede cambiar o antes de una noticia importante que puede cambiar el rumbo del mercado, si ya tienes una ganancia considerable, pero dejando otra porción, te permite continuar y participar en el movimiento si continúa también. Por otro lado, también es fácil reducir el riesgo rápidamente. Por ejemplo, de este ejemplo, vamos a hablar cómo reducir el 100% del riesgo temprano en el trade. Una de las formas de hacerlo es que el primer objetivo de la mitad de tu posición lo coloques al nivel del stop. Es decir, supongamos que entramos con 2 contratos, hablando del mercado de futuros o el mercado de Forex. Vamos a utilizar números redondos para facilitar el entendimiento del ejemplo. Si ponemos un stop loss o nuestro stop loss tiene que ir a 100 pips por contrato y entramos con 2 contratos, entonces tu primer objetivo, toma de ganancia del primer contrato, lo pones en 100 pips, que es la misma distancia del stop. De tal forma que tienes un riesgo inicial de 200 pips. Si el movimiento llega a tu primer objetivo, tienes ya 100 pips de ganancia y cerraste la mitad de tu posición. De esta manera, en el peor de los casos, si hay una noticia importante, algo sucede y comienza ahora el movimiento en tu contra y ejecuta el stop de tu segunda porción, tenías 100 pips de ganancia menos los 100 pips del segundo contrato, el resultado son 0 pips, no tienes ni pérdida ni ganancia. De esa forma, saliéndote escalonadamente del mercado. Vamos a ver un ejemplo real. Es un ejemplo real y este trade lo tomamos en un entrenamiento que vimos entre un grupo de traders. Como puedes ver aquí es el día jueves, es el día viernes. Habíamos detectado el final del ciclo del dólar americano, dólar canadiense y entramos en una posición. El stop estaba por debajo, obviamente, de esta punta bajista. Y el primer objetivo de la mitad de la posición lo teníamos justo al nivel del stop. Llegó nuestro primer objetivo el mismo viernes. Jueves continuamos con el entrenamiento. Me preguntaban en la sala que si movíamos el stop, pero había noticias importantes. Ya más adelante veremos también cómo prematuramente son sacudidos del mercado muchos traders por mover el stop prematuramente. Por lo tanto, mantuvimos nuestro stop en el nivel donde lo teníamos. Hubo las noticias importantes, nótese que se sacude el mercado en ambas direcciones. Hay una punta hacia alcista y una punta bajista. De aquí puedes notar que si estás tú en este nivel y antes de la noticia decides entrar alcista y pones tu stop aquí, o decides entrar en venta corta y pones tu stop aquí, de cualquier forma se te ejecutó el stop. Una vez después de la noticia y ya que pasó a la siguiente fase del ciclo, entonces movimos el stop. Al final, cuando tenemos, no es esta la misma señal que vimos ahorita en el euro, es la misma señal. Tenemos un incremento del volumen, la reversa de tendencia de 2 velas. ¿Por qué le llamo reversa de tendencia y no vela envolvente? Porque al decir reversa de tendencia tiene 2 requisitos. No solamente la vela envolvente, sino el mercado ya se movió en esa dirección por un tiempo considerable. Aquí cerramos el resto de la posición. Cabe recalcar que hubo una corrección alrededor de este nivel y después continúa la alza. Pero como solo teníamos 2 porciones, cerramos el resto de nuestra posición de aquí. Eso nos permitió participar en el mercado los siguientes días en el movimiento, ya sin tener riesgo alguno, porque ya habíamos cerrado a la mitad al precio de entrada y después ya habíamos movido el stop de la segunda porción. Cerramos la mitad de la porción a la distancia del stop. Después movimos, una vez que pasó a la siguiente fase, el stop a estos niveles, ya resguardando ganancias incluso de la segunda porción.
Porque si realizas trading el tiempo suficiente, va a haber ocasiones en que el movimiento, como en esta ocasión, continúa alcista, va a haber ocasiones en que continúa en rango, va a haber ocasiones en, en que se mueva bajista. Y con una estrategia que considere todas las posibilidades, en algunas ocasiones puedes participar en el mercado con un movimiento pequeño, participas en él, pero también te permite esa estrategia participar en tendencias más grandes, porque si siempre estás agarrando ganancias pequeñas de 5 pips, de 10 pips, nunca vas a agarrar un movimiento grande. Pero por el contrario, si siempre esperas un movimiento grande, puedes recurrir en 3, 4 pérdidas antes del movimiento. Y tienes que estar preparado para ello. Con esa estrategia puedes participar tanto de los movimientos pequeños como cuando se extiende un movimiento. Sí se va a grabar la sesión, la va a grabar Forex Straight y lo vamos a tener aquí después. Y después nos pondremos en contacto con ustedes para darles para que puedan ver la repetición. Hay más detalles que analizar sobre las técnicas de control de riesgo. No tenemos tiempo para abarcar todo porque queremos abarcar otros temas, pero vamos a hablar de otro muy importante que es el análisis de marco temporal múltiple. Otro error que cometen muchos traders pequeños es que si están haciendo scalping o trading a corto plazo, solamente utilizan una gráfica pequeña. En este caso tenemos el dólar americano, el dólar canadiense, una gráfica de 15 minutos. Muchos utilizan una gráfica de 5 minutos o de 2 minutos. El problema con eso es que como tenemos aquí, por ejemplo, tenemos una tendencia bajista, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos, por ejemplo, una corrección del movimiento bajista hacia una media móvil muy importante que muchos traders siguen. Esa es la media móvil de 20 periodos. Tenemos una corrección aproximadamente del 50% del movimiento. Un lugar donde muchos traders dicen, bueno, aquí puedo entrar en venta corta. Viene el movimiento bajista, pero rápidamente se detiene aparentemente en la nada. Hay una reversa, vela envolvente o reversa de tendencia en 2 velas, más propiamente dicho en este caso, y comienza un movimiento alcista. Al final, el precio regresa a tu precio de entrada y te preguntas, bueno, ¿por qué se detuvo aquí? Se veía una tendencia bajista muy fuerte. Pero estás observando solamente la gráfica de 15 minutos. Al observar la gráfica de 1 hora, simultáneamente la de 15 minutos, te darás cuenta que este movimiento bajista tan fuerte que se veía no es otra cosa sino un movimiento de corrección de una tendencia mayor alcista. Y aquí cuando aparentemente se había detenido en la nada, ambas gráficas están sincronizadas. Puedes ver por medio de esta línea que en realidad llegó a previos niveles de resistencia que ahora son soporte y a la importantísima media móvil de 50 periodos en la gráfica de 1 hora que cientos de miles de traders están siguiendo. Todos los libros te hablan de esta media móvil. Entonces, si hubieras estado viendo por lo menos 2 gráficas, 15 minutos y de 1 hora, y estos marcos temporales no están seleccionados al azar, tienen su razón de ser, hubieras visto que para entrar aquí en venta corta hubieras dicho no, porque muy cerca de ahí tenemos la media móvil de 50 periodos de la gráfica de 1 hora, la tendencia a más largo plazo es alcista y tenemos previos niveles de soporte. Por el contrario, hubieras esperado este movimiento aquí y con esta señal, sincronizando el movimiento con la gráfica de 15 minutos, esta media móvil es de 50 periodos. Hubieras entrado más bien alcista en este nivel, sincronizando el movimiento con las 2 gráficas. Por lo tanto, es muy importante, aun cuando estés realizando trading a corto plazo o scalping, que tengas una gráfica de un marco temporal mayor, la de 1 hora, por ejemplo, como una guía, porque el mercado siempre es más benévolo con aquel que realiza trading en armonía con los marcos temporales más grandes. Porque imagínate, esto es prácticamente como que viene un río con una tendencia alcista y tú estás entrando en una pequeña corriente en venta corta. ¿Qué es esta? ¿Qué crees que pase cuando llegue y se tope, como en este caso, con la media móvil de 50 periodos y con el nivel de soporte de un marco temporal mayor? ¿Cuáles son tus probabilidades de que tu trade continúe en venta corta y que esta pequeña corriente pueda ganarle a esta gran corriente? Por el contrario, si tenemos
una gran corriente alcista y sincronizas este movimiento de aquí. Diferente es que te unas con tu pequeña corriente alcista a la mayor corriente alcista. Por eso es muy importante el análisis de marco temporal múltiple. Todos los trading profesionales que conozco, por lo menos ven 2, 3, 4 gráficas. Por eso en mis análisis gratuitos que puedes encontrar en mi canal de YouTube, verás que tengo la gráfica diaria, la gráfica de 4 horas, la gráfica de 1 hora y la gráfica de 15 minutos. Al principio parece que es demasiado, pero tengo los mismos indicadores en todas las gráficas. Están sincronizadas a la misma hora y la mente se acostumbra al análisis de 4 gráficas simultáneamente. Es como cuando aprendiste a manejar. Al principio puede que se te haya hecho muy difícil aprender a manejar. Meter las velocidades, mirar los espejos, mirar hacia adelante. Pero con el tiempo, ahora puedes manejar sin ni siquiera pensarlo. Lo mismo, te acostumbras a ver 2 o 3 gráficas, la mente se acostumbra a hacerlo y cuando pasa a una habilidad inconsciente, lo puedes manejar ya sin mucho problema. Y es necesario y fundamental. Primer paso ya lo vimos, las técnicas de control de riesgo. El segundo es el análisis de marco temporal múltiple. El otro que es muy importante también es el análisis intramercado, porque a veces los grandes capitales en las inversiones pasan de un mercado a otro. Aquí podemos ver sincronizadas las dos gráficas, son gráficas semanales del índice americano y del oro. Podemos ver claramente esta enorme cantidad de volumen. Este enorme surgimiento del volumen denota intervención institucional, porque solo las instituciones tienen el poder y la capacidad y la cuenta para en una semana, como es esta vela de una semana, entrar al mercado e invertir miles de millones de dólares y hacer detener este movimiento bajista que venía aquí y sobreponerse a la venta con una enorme compra masiva que se ve reflejada con la enorme cantidad de volumen comparado con lo demás que se ve en la gráfica. Lo mismo en el oro. Nótese que el oro aquí se detuvo el movimiento aparentemente mágicamente en los 1900, pero aquí tenemos los mismos enormes surgimientos del volumen, lo cual denota por el patrón del precio. Nótese cuál fue el resultado del movimiento. Un movimiento bajista casi de 200 puntos en el oro. Es una venta corta masiva que están realizando las instituciones. Pero ¿a dónde se está yendo ese dinero? Se estaba yendo a las acciones americanas. Y de aquí ya no es de extrañarnos que en los siguientes años tuvimos un enorme movimiento alcista en los índices americanos y acciones americanas que llegó a niveles récords y un colapso en el oro. Por eso es fundamental también el análisis de mercados, un poquito más, ya un tema más profundo, pero aquí puedes ver hacia dónde se mueven los grandes capitales. ¿De qué te sirve? Bien, en los siguientes años estuvimos realizando trade, buscando trades alcistas en las acciones y trades en venta corta en el oro. ¿Por qué? Porque ya teníamos en la gráfica claras señales de una venta masiva en el oro y de una compra masiva en las acciones americanas. Nótese que contrario a las noticias, y ya veremos más adelante la razón de ser, las noticias en el 2011 decían que el oro era una inversión segura, un safe haven. Por el contrario, habíamos tenido la noticia justo en el 2011, en agosto, una noticia totalmente negativa para el mercado de acciones americanas, incluso se le quitó su prestigioso estatus de AAA a la economía más grande del mundo, Estados Unidos, por medio de la agencia Standard & Poor's. Es por ello que el público entró en pánico y comenzó a vender aquí y las instituciones aprovecharon para comprar masivamente a un buen precio. Lo mismo en el oro. Se atrae a todos los inversionistas al oro por ser una inversión segura en este tiempo y ya vamos a ver más adelante por qué las instituciones aprovechan esa noticia para vender ahora que hay quien compre el oro. Por eso es muy importante ver las noticias, pero más importante aún, cuál fue el resultado del movimiento y de la noticia en la gráfica. Es muy, muy importante y fundamental el volumen, porque ahí nos dice las grandes instituciones hacia dónde se están colocando. Ahora bien, recuerden el ejemplo que les dije al inicio, cuando en una película Bruce Lee iba a entrenar a un joven en las artes marciales y le muestra un vaso lleno y le dice, ese es el conocimiento que tengo para ti.
y hay otro vaso que está a la mitad de lleno y le dice, ese es el conocimiento que tú tienes. Y agarra el vaso y tira el agua que tiene. Dice, eso es lo que necesitas hacer para poder aprender bien y absorber el conocimiento que tengo que darte. Aquí voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. Esta gráfica la tomé de una escuela de trading, donde están enseñando el uso de los canales de tendencia. Aparentemente es un buen dibujo del canal de tendencia, abarca todo el precio. Sin embargo, para propósitos de trading es totalmente inservible este canal de tendencia y está dibujado de una forma total y completamente errónea. Lo interesante es que lo tomé, como repito, de una escuela de trading en línea. ¿Por qué sucede esto? Es como la copia de la copia de la copia. O como en las historias que van pasando de una persona a otra. Ya para cuando llega a la persona número 10, ya la historia está distorsionada y puede que le haga falta información esencial. Es lo mismo que ha pasado con muchas estrategias o técnicas de trading. Trade profesional las enseña a alguien, esa otra persona se las enseña a alguien más y ya le está enseñando o transmitiendo lo que él entendió o lo que él absorbió. Esa otra persona se la enseña a otra que ya la idea de trading o la estrategia ya está más distorsionada, no puede obtener éxito porque la idea que tiene es errónea, por lo tanto se pone a escribir un libro o a enseñar seminarios y empieza a diseminar esas ideas ya con falta de información fundamental. El uso de canales de tendencias, líneas de tendencia, etcétera, era muy popular antes del uso de las computadoras o del avance de las computadoras, debido a que no podían estar utilizando indicadores como medias móviles, correcciones de Fibonacci, requerían de muchos cálculos matemáticos. Era impráctico. Por lo tanto, para medir la tendencia utilizaban cosas como canales de tendencia o estrategias como canales de tendencia. Pero el que originalmente diseñó los canales de tendencia tenía una forma estratégica de dibujar el canal, no para que abarcara la mayor parte del precio, lo cual se ve bonito, pero la información que te da es totalmente inservible. La idea atrás del canal de tendencia es que te indicara si la tendencia se estaba fortaleciendo, si la tendencia se estaba debilitando, en qué niveles podrías comprar, en qué niveles ya era mejor vender. La forma como dibujaban el canal de tendencia, y aquí regresamos a los índices americanos, el S&P 500, era, agarraban los dos primeras extensiones del primer impulso importante y el alcance que había tenido, por ejemplo, en este caso, que es un movimiento alcista, la intersección de esos dos puntos importantes. Ese era el inicio del canal. Después extendían el canal y ahora sí te da información importante. No es de que el precio, no forzamos que estuviera dentro del canal, pero la información importante que nos da es cuándo puedes comprar, por ejemplo, en este movimiento que toca y se sostiene el canal de tendencia. La tendencia está fuerte. Nuevamente aquí tiene ese mismo efecto. Nótese cómo la tendencia comienza a fortalecerse tanto que ahora comienza a chocar con la parte alta del canal y forma un nivel de resistencia. Finalmente rompe el canal alcista y ahora este movimiento bajista, lo que nos da cuando penetra el canal de regreso, ahora nos da una enorme señal de compra. Gran cantidad de volumen, una vela martillo. Y nótese cómo después, en la parte alta del canal que antes era resistencia, ahora se convierte continuamente en soporte. Una nueva señal de compra. ¿Qué nos indica? Que la tendencia después del 2012 se fue fortaleciendo cada vez más, de manera que rompió el canal o la dirección o la fuerza que llevaba se incrementó. De esta forma te da una información útil. Compara esto con este canal de tendencia. ¿Qué información te da? Sí, forzaste el precio para que cupiera dentro que abarcara la mayor parte de la acción del precio, pero la información que te da es completamente inútil. Aquí se está deteniendo en medio del canal. No sabes si se está fortaleciendo o debilitando la tendencia. No sabes en qué nivel puedes comprar, en qué nivel puedes vender. ¿Dónde vas a determinar si la tendencia se está fortaleciendo? ¿Dónde vas a determinar si la tendencia se está debilitando? Por eso es importante tener un buen fundamento en el trading y tener un entrenamiento sólido al principio. Después,
tú mismo puedes añadir más conocimiento a esos cimientos sólidos. Pero si aprendes leyendo un libro aquí, viendo un video acá, difícilmente vas a poder distinguir el buen conocimiento del conocimiento que no te sirve. Ya cuando tienes un conocimiento avanzado del trading o unos buenos fundamentos, puedes ver a un conferencista o a un video en YouTube o a una lección y decir, no, eso no, por lo menos con mi estilo de trading no me sirve. De lo contrario, es difícil que puedas ver esto y decir, ¿sabes qué? Ese canal está pintado de forma totalmente errónea y no me da ninguna información útil. Tienes que ver lo mismo los indicadores. Rápidamente voy a dar un ejemplo que no tenía pensado hablar de él. Los puntos pivotes son muy importantes, te dan información muy útil. Fueron diseñados por un trader de piso en el pit de Chicago y muchos traders profesionales los siguen. Pero muchas veces no funcionan. Pero si sabes de dónde salen los puntos pivote, puedes saber también en qué ocasiones no te son útiles. Ejemplo, los pivotes se sacan del movimiento del día anterior. ¿Qué pasa si el día entero fue un movimiento que tiene una vela doji y un movimiento de rango? Los pivotes van a estar demasiado contraídos el siguiente día y no te van a ser útiles. Por el contrario, como en el caso del euro, vimos con la noticia del Banco Central Europeo. ¿Qué pasa si tuviste un movimiento enorme el día anterior? Los pivotes van a estar demasiado abiertos y la información que te dan tampoco te va a servir. Entonces, si sabes por qué sigues la estrategia, el indicador de dónde salió, vas a saber las excepciones en las que tienes que prescindir de él, porque la información que te va a dar no va a ser útil. Y eso se logra con un entrenamiento de parte de un profesional que te dé buenas bases. Después de eso puedes añadir a ese conocimiento otros conceptos que vayas aprendiendo, como una casa que empiezas ya cuando está construida, haces con buenos cimientos, puedes ponerle otro piso, etcétera. Bien, hay otros temas importantes, vamos a pasar a cosas más avanzadas, pero aparte de los cimientos hay otros temas importantes también. Por ejemplo, ¿qué indicadores de los cientos que tienes es más conveniente utilizar? Tienes cientos de indicadores que te ofrecen las plataformas. ¿A cuál indicador vas a seguir? ¿El estocástico? ¿MACD? ¿El RSI? ¿Cuál es más práctico bajo cuáles circunstancias? Nosotros tenemos el uso de unos 4 indicadores nada más, 4 o 5 indicadores. Algunos nos sirven para ciertas circunstancias, otros de señal de alerta, otros de señal de confirmación. Y es mejor que te especialices en unos pocos indicadores que han sido probados que son los mejores de su tipo. Hay 4 tipos de indicadores: volatilidad, tendencia, osciladores y volumen. El volumen lo analizamos por separado, nos quedamos con 3 indicadores nada más. ¿Cómo realizan trading los profesionales durante las noticias? Bien, todo esto lo vimos en un seminario llamado Los Pilares del Trading. Ahorita no les voy a hablar de eso. Al final les voy a decir cómo pueden conseguir este seminario gratuitamente. Fue un seminario de 8 horas. Lo grabamos en videos de alta definición. Y al final les voy a decir cómo pueden conseguir este seminario gratuitamente. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a ver ahora la influencia de los traders profesionales y de las grandes instituciones que tienen sobre el mercado. La influencia que tienen es enorme. Por lo tanto, a veces el análisis fundamental que tú puedes hacer y las conclusiones a las que puedes llegar no van a hacer la diferencia en el mercado a las conclusiones a las que llega un equipo que tiene una corporación con cuentas multimillonarias, le pasa el informe a sus traders y comienzan masivamente a entrar en una posición ya sea en venta corta o alcista. Tu análisis que tú puedas hacer fundamental, en el caso raro que puedas llegar a mejores conclusiones que un equipo de analistas de una corporación, ¿quién va a tener una mayor influencia en el mercado? Tú que entres en tu posición con tu cuenta o la corporación que le pasa el departamento de análisis fundamental a los traders con cuentas multimillonarias de la corporación el informe y ellos comienzan a entrar en una posición en venta corta o alcista masivamente. Por lo tanto, para un trader pequeño es muy importante estar analizando por medio del rango del precio y del volumen o tratar de descifrar, que muchas veces se pueden ver las huellas, sobre todo en los mercados, si analizas el volumen, hacia dónde está entrando saliendo las corporaciones. Te puede dar una guía.
Vamos a ver un caso muy famoso y cómo se pudo haber detectado antes de saber la noticia. Una vez que la noticia sale, el movimiento ya pasó. Antes de la noticia, cómo se pudo haber detectado lo que estaba sucediendo y la lucha que había entre dos grandes, una corporación y un banco central. Cuando George Soros realizó una venta corta masiva de 10 mil millones de dólares especulativos en contra de la libra esterlina, llegó a ser conocido universalmente como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra, ya que Inglaterra se vio forzada a dejar el sistema monetario europeo. Este es un buen ejemplo, y un ejemplo conocido de cómo una intervención institucional tuvo un efecto dramático en una divisa. Podemos detectar esas intervenciones antes de escuchar la noticia, que es lo que le sirve a un trader para poder posicionarse para el movimiento, con la ayuda del análisis del rango de precio y volumen. Esa es la gráfica de aquellos entonces, es una gráfica mensual. Cada barra representa un mes. Solamente viendo el precio, podemos determinar dónde se realizó esa venta corta masiva. Quizás podríamos pensar que aquí, por el gran movimiento que tuvimos. Por lo demás, sería muy difícil determinarlo. Quizás aquí, cuando rompe estos niveles, aquí, en esta reversa, es muy difícil hacerlo sin el volumen. El mercado solamente nos da tres señales: precio, volumen y rango, tiempo que tarda un movimiento. Aquí, por ejemplo, en un mes recorrió un gran terreno, mientras que este mes, por ejemplo, el terreno recorrido es muy pequeño. Todos los indicadores, absolutamente todos los indicadores, manipulan esas tres variantes, o muchas veces solamente dos: tiempo y precio. Y la información que te dan está retrasada. Eso no quiere decir que no sean útiles. Son útiles como auxiliares y a veces te pueden aclarar ciertos panoramas. Pero en tiempo real, solamente puedes ver tres señales: tiempo, que es el rango que tarda el movimiento, volumen y precio. Vamos a añadir volumen. Aquí fue septiembre de 1992. Pero noten el volumen. Es una enorme cantidad de volumen. Pero meses antes habíamos tenido una cantidad todavía un poco mayor de volumen y noten lo pequeño del movimiento. Aquí fue donde George Soros comenzó su venta corta masiva. Cuando ves este enorme surgimiento del volumen que resalta como un rascacielos con respecto al volumen que venías teniendo en la gráfica, muy posiblemente o casi siempre hay intervención institucional. Pero nótese algo: el recorrido del precio es muy pobre. Eso te dice que el resultado del esfuerzo fue muy pequeño y por lo tanto hubo no solamente una enorme cantidad de venta, sino una enorme cantidad de compra en estos niveles, lo cual evitó que el precio continuara en descenso. Si estás en una posición alcista en la libra esterlina y ves esto, es hora de salirte de tu posición o ajustar agresivamente tu stop. O invertir tu posición con el stop claramente en los niveles técnicos. George Soros detectó una debilidad en el sistema monetario europeo. Por lo tanto, comenzó esa venta corta masiva y conforme se regó la noticia, otros traders institucionales se unieron a la venta corta. En un intento desesperado por el gobierno británico para detener el colapso de su moneda, anunció un alza de intereses 3 veces en un solo día. Primero se comprometió a un aumento de la tasa de intereses en un 2%, por último en un 15%, pero los traders institucionales no pudieron ser influidos. El gobierno británico inclusive vendió parte de sus reservas de oro, pero ni siquiera eso fue suficiente. En este caso, un caso documentado, vemos cómo ni el gobierno ni el Banco Central de Inglaterra pudieron igualar la fuerza de los traders institucionales con sus cuentas multimillonarias. Supuesto, cabe recalcar, no escogieron al azar a la libra esterlina. Nótese lo que dijimos al principio: George Soros detectaron una debilidad del sistema monetario europeo y como un buen depredador atacaron a la presa más débil en ese entonces, que era la libra esterlina. De ahí que es muy importante analizar el volumen e intentar detectar el movimiento o hacia dónde se están posicionando los traders institucionales. Ahora bien, ¿sucede también esto en Forex? Porque se nos ha dicho que el mercado de Forex tiene
4 o 5 trillones de dólares, es imposible para nadie, ni siquiera una institución, tener cierta influencia sobre el mercado. ¿Es esto cierto? Bien, la realidad es la siguiente. Si buscas en Internet encontrarás que hay 10 bancos que son responsables por el 80% del volumen del mercado de Forex. Solamente 4 bancos de ellos son responsables por el 50%, la mitad del volumen del mercado de Forex. Fíjate la influencia, piensa en la influencia que tienen estos bancos sobre el mercado de Forex. Cuando el 50% de esos 4 o 5 trillones de dólares que se mueven a diario, de ese volumen son responsables solo 4 instituciones bancarias. ¿Se puede analizar el volumen del mercado de Forex? Para nuestros propósitos, por supuesto que se puede analizar el volumen del mercado de Forex. ¿Por qué? Porque los surgimientos del volumen, así como el precio se mueve en una sola dirección en todos los brokers de Forex, independientemente de que no estén centralizados, va a haber surgimientos de volumen en los mismos puntos. Pero déjeme definir a lo que me refiero con un trader institucional. Un trader institucional es un trader o grupo de traders que manejan cuentas multimillonarias. Ejerce una gran influencia sobre el mercado, en los medios de comunicación, muchas veces hasta en la política. ¿Cuántas veces tuvimos un informe en un canal noticiero de lo que Goldman Sachs o Citigroup dijo? Y todos los tres están atentos a lo que están diciendo los analistas de Goldman Sachs, los analistas de Citigroup. Por lo tanto, imagínate la influencia que tienen ellos regando una noticia en el mercado. Vamos a ver un ejemplo documentado de un trader muy famoso en unos escritos que dejó. Estamos hablando del legendario Jesse Livermore, considerado por muchos el mejor trader de todos los tiempos e inversionista. Y vamos a arrojar un poco más de luz acerca de las dificultades que ellos tienen, las estrategias que utilizan y cómo nosotros debemos estar atentos a ello. Y podemos ver en las gráficas por medio del volumen, el análisis del rango del precio y volumen. También vamos a hablar del por qué las sacudidas del mercado. Ya enseñamos al principio 2 gráficas que denotaban una sacudida, el porqué de esas sacudidas. Porque es necesario para una institución. Las instituciones se enfrentan a problemas que nosotros no tenemos. Una institución no puede entrar al mercado en un par de forex, en una divisa, masivamente en una posición, como necesitan hacerlo, sin antes realizar pruebas en el mercado. ¿Qué tan débil está el mercado? Pueden mandar una ráfaga de venta o de compra de 200,000, 300,000 contratos y ver cómo lo toma el mercado. Absorbe esa venta rápidamente. Bueno, entonces está muy fuerte. No es tiempo de vender todavía. Se quiebra el mercado rápidamente, entonces está muy débil y es hora de entrar a tu posición. No van a comprometer una enorme cantidad de dinero sin saber cómo está el mercado, en qué circunstancias está. Aquí vamos a ver un ejemplo del proceso de pensamiento que tienen y más adelante vamos a ver ejemplos de cómo nosotros podemos detectar los pasos o las huellas de los traders institucionales analizando las gráficas, el movimiento del precio y en particularmente el volumen. Es un escrito que dejó Jesse Livermore y vamos a ver una posición, cómo fue tomando decisiones. Dice así, debería decir que esto sucedió en la parte final de mayo. Dice, continué comprando más y más. Lo que vimos de los índices americanos, en un punto importante entran con una compra masiva o una venta masiva, pero la idea es esta, comprar todos los contratos flotantes, todos los contratos disponibles en un momento dado en el mercado. Una vez que absorben toda la venta que hay y no habiendo más venta, el mercado comienza a subir. Y de esa manera pueden tener más control sobre el movimiento. ¿Recuerdan la gráfica que les enseñé al principio de la plata y cómo tuvo un movimiento extremadamente ordenado bajista? Un gerente de un fondo de inversión gigante que se había retirado me dijo en una ocasión, un movimiento tan ordenado como ese. Voy a ver si les puedo mostrar la gráfica nuevamente. Vamos a regresarnos al inicio. Aquí está. Miren este movimiento en la plata. Y es la gráfica más reciente de la plata. Noten, después de la sacudida que le permite a las instituciones comprar todo el suministro flotante por la enorme cantidad de volumen. Noten el movimiento después que tienen ellos en su poder la mayor parte de la venta. Es un movimiento ordenado
No hay rangos muy extendidos, no hay enormes surgimientos de volumen, salvo cuando aquí. ¿Y qué pasó? ¿No fue esto lo que frena el movimiento? Muy posiblemente liquidaron gran parte de la posición ya aquí. Pero en medio del movimiento, nótese, extremadamente ordenado, cada vela solamente supera a la anterior por un poco más, continúa un movimiento en un ángulo fijo, con un volumen normal, movimiento tan ordenado como este, como me dijo ese exgerente del gran fondo de inversión, es un movimiento que refleja que los principales participantes están en total y completo control del movimiento. ¿Cómo logran hacerlo? Absorbiendo toda la venta que haya. En esta ocasión lo hicieron por medio de una sacudida. Cualquiera que estuviera ya en venta corta, aquí ejecutaron su stop y ellos se posicionaron con la mayor cantidad de contratos que haya disponible. Por eso es importante poder detectar este tipo de movimientos. Vamos a regresar a donde estábamos. Ahora bien, así se posicionó Jesse Livermore en esa ocasión para un gran movimiento. ¿Cómo cerró su posición? Aquí vamos a ver las dificultades que tiene una institución ahora al momento de cerrar la posición. De esta forma, el siguiente tema de cómo detectar los pasos de las instituciones va a tener más sentido. Dice, aquí habla de un artículo del periódico. Dice, ¿por qué lo publicó el periódico El Mundo? Dice, no podría decírtelo, nunca lo supe. Se supongo que al escritor le dieron un tip y fue en el mercado de algodón donde se realizó esta inversión. Supongo que al escritor le pasaron un tip a algún amigo del mercado de algodón. Dice, yo no vi a nadie del periódico El Mundo, ni siquiera sabía que habían impreso el artículo esa mañana hasta las 9 de la mañana. Y si no hubiera sido por un amigo que me mencionó sobre el artículo, ni siquiera entonces lo hubiera sabido. Pero aquí viene la parte importante. Dice, sin ese artículo, ¿recuerdan cuando les enseñé el recorte del periódico que hablaba de que el oro era una inversión segura y ahí las instituciones vendieron? Aquí está el porqué. Dice, sin ese artículo, obviamente que hablaba muy bien de inversiones en el mercado de algodón, dice, no hubiera tenido un mercado lo suficientemente grande para cerrar mi posición. Dice, ese es uno de los problemas de realizar trading a gran escala. No puedes salirte cuando lo deseas o lo consideras propio. Tienes que salirte cuando puedes. Tienes que cerrar tu posición cuando tienes un mercado que va a absorber tu línea entera. De no aprovechar la oportunidad puede costarte millones. O sea, no puedes titubear. Por lo tanto, las instituciones no van a cerrar su posición con 4 o 5 contratos. Van a cerrar su posición con cientos de miles de contratos. Necesitan un mercado que en ese punto tome el otro lado del trade, que fue lo que pasó en el oro. Una vez que empezaron a salir noticias de que el oro era una inversión segura y las instituciones que se habían posicionado, cuando el oro estaba a 600, 800 dólares por onza en el 2008, 2009, en el 2011, cuando ya estaba a 1900 por onza y todos decían, no, es una inversión segura, va a llegar por encima de los 2000 y había un mercado con ánimos de comprar el oro, es cuando las instituciones aprovecharon para vender porque había quien absorbiera esa venta. Bien, vamos a ver ahora cómo los mercados son fractales. ¿A qué me refiero con esto? Este árbol, si le cortamos una rama principal, toma total y completamente esa rama la forma del árbol. Si cortamos una rama más pequeña, también esa pequeña rama toma forma de un árbol. Por lo tanto, ahorita ya no sabes si te estoy mostrando el árbol completo o una rama nada más. Lo mismo pasa en los mercados. Los mismos movimientos que pasan en marcos temporales pequeños pasan en marcos temporales más grandes. Si tomas una gráfica sin decirte de qué tiempo es, no sabes si es de 5 minutos o una gráfica semanal o mensual. ¿Cómo es eso posible si las diferencias de tiempo son enormes? Bien, porque los mismos movimientos y fluctuaciones del mercado, una gráfica de 5 minutos, lo vas a ver en una gráfica mensual. Entonces, las mismas técnicas con pequeñas modificaciones pueden ser utilizadas para trading a corto plazo y trading y inversiones a mucho más largo plazo. Esta es la estructura entonces y la anatomía de un ciclo.
del mercado. En este caso vamos a hablar de Forex. De Forex más adelante vamos a mostrar cómo aplica a diferentes marcos temporales y a diferentes instrumentos. Esa es la característica típica de un movimiento. Y tiene una razón de ser. Si el mercado comienza o tiene un movimiento de rango, si el momento tiene un movimiento de rango y tú eres una institución y vas a posicionarte alcista, ya vimos por el caso documentado que escribió Jesse Livermore, ellos tienen un problema. Si comienzan supongamos que ocupan 500,000 de contratos. Si comienzan a comprar y no hay quien venda 500,000 de contratos en esta zona, puede que nomás puedan comprar la mitad o menos y el precio se mueva rápidamente. Recuerda, suministro-demanda es lo que mueve el precio. Para asegurarse ellos que puedan comprar su 500,000 de contratos, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden mandar una prueba, primero una ráfaga de venta. Pueden colocar órdenes aquí de compra para comprar en precio más favorable y pueden mandar una ráfaga de venta. Al romperse estos niveles estratégicos de rango, ¿cuántos libros te enseñan las técnicas de rompimiento? De que si se rompe ese nivel va a continuar en venta corta. Entonces pueden mandar una ráfaga de venta y ver cómo lo toma el mercado. No, pues se quebró el mercado rápidamente. Bien, tienen sus órdenes de compra, rápidamente se empiezan a ejecutar estas órdenes por medio de las órdenes de venta corta de los trades de rompimiento. También si alguien ya entró alcista, ¿dónde vas a poner tu stop en niveles técnicos aquí? ¿Recuerdas la gráfica que te enseñé tanto del euro como de la plata al principio? Cómo ese movimiento rápidamente tuvo reversas superando ligeramente, o la punta alcista de la gráfica que te acabo de mostrar de la plata, supera niveles técnicos de resistencia. Y como hay una enorme cantidad de volumen cuando lo hace, ellos saben que ahí hay gran cantidad de traders con sus stops, gran cantidad de traders con sus entradas de rompimiento. Por medio de tener una ráfaga de venta y superar esos niveles, pueden llenar todas sus órdenes a un mejor precio. Una vez que tienen su 500,000 de contratos, por decirte un ejemplo, entonces sí comienza un movimiento alcista unidireccional. O bajista en el caso de la plata, como te lo mencioné, un movimiento ordenado, sin rangos muy extendidos, sin excesos de volumen. Como hablamos en el caso de Jesse Livermore, acá para vender tienen el mismo problema. Si no hay quien a ellos vender para cerrar su posición, si no hay quien compre ese 500,000 de contratos, puede que vendan la mitad y el precio llegue al precio de entrada y se queden con una posición ahora con riesgo de que continúen bajista y ahora perder en la segunda porción. No pueden darse ese lujo. Por lo tanto, aquí pueden hacer lo contrario. Si aquí tenemos niveles técnicos de pivotes, niveles máximos de la semana anterior, donde hay entradas de trades de rompimiento, en alcistas, pueden mandar una ráfaga de compra, superar esos niveles, como en el caso de la plata, y de esa forma poder cerrar su posición alcista, o en el caso del oro, como vimos en la gran gráfica. Una vez que pasó de manos fuertes a manos débiles, que ya no tiene el poder adquisitivo para sostener un movimiento como lo hicieron ellos, usualmente el mercado corrige. ¿No es esta la formación que tienes usualmente de una vela diaria en todos los mercados? ¿No es esta la formación de la vela que tienes? ¿Por qué no tienes un mercado continuamente que las velas cierran y abran en el nivel más bajo y más alto? Y una escalera así después. Usualmente lo que tienes es esto. Y es precisamente la representación que tenemos aquí. Mira, movimiento de rango, falso movimiento bajista, movimiento alcista, falsa aceleración y corrección. Es por eso que toman esta forma las velas. Tiene una razón de ser. Bien, vamos a pasar a la siguiente gráfica. Por lo tanto, lo que tenemos es de un movimiento de rango, cuando ya hay una decisión hacia dónde entrar, viene un falso y repentino movimiento usualmente, con velas relámpago, como vimos en el caso de la plata, o vimos en el caso del euro, gráficas más recientes de la gráfica diaria. Después viene un movimiento unidireccional,
Una vez que la actividad tiene su acumulación completa, al final viene una falsa aceleración, induce a miles de traders a entrar alcista, pueden ellos liquidar y cerrar su posición, habiendo ya un mercado que absorba su venta, por tras lo cual viene una corrección. Ahora vamos a ver gráficas reales. Euro dólar americano, gráfica de 15 minutos. Movimiento de rango. Trader institucional decide entrar alcista. ¿Qué hace? Manda una ráfaga de venta. Penetrando estos niveles. Nótese algo interesante. Este es el domingo. El mercado abre por encima de los niveles que cerró. Aparentemente denotando fuerza, pero rápidamente hay un movimiento bajista. Y ahora el trader institucional apela a las grandes debilidades de los traders. Tiempo y paciencia. Y usualmente no tienen ninguna de las dos. De aquí a aquí hay 8 horas antes del movimiento. ¿Cómo sabemos que hay una ráfaga de venta? Hay un incremento del volumen. Este es volumen de un broker de Forex. Una vez que el trade institucional aquí puede acumular su línea, ahora sí viene un fuerte movimiento alcista. Esta vela es esta ráfaga de compra, el doble del volumen que se venía manejando, lo que hace que supere esos niveles y comienza ahora sí el movimiento en una dirección. Aquí tienes un gran espacio de tiempo, pero los trades institucionales las instituciones tienen traders en Hong Kong, Frankfurt, Nueva York. Ellos no tienen que trabajar 24 horas al día. Nota al final algo que se va a ver repetidamente en las demás gráficas, que parece algo sin importancia, pero lo tiene. Llega el movimiento aquí. Hay una corrección. ¿Qué hace el siguiente movimiento? Es un trade de rompimiento. Te quieres unir a la tendencia que dices, bueno, si supera este nivel, va a seguir alcista. Voy a poner mi orden de compra en ese nivel. El trade institucional necesita liquidar o cerrar su línea en la que entró de esos niveles y necesite que haya quien absorba toda su venta. Por lo tanto, supera estos niveles ya con órdenes aquí y ejecuta las entradas alcistas de los trades de rompimiento, los stops del que ya entró en venta corta, y de esa manera él durante este periodo liquida su línea, nota el incremento del volumen. Una vez que pasa de manos fuertes a manos débiles, hay una corrección y un movimiento de rango. Y aquí tienes tu vela que abre aquí, movimiento falso bajista, movimiento alcista real, falsa aceleración aquí y corrección y el cierre del mercado. Australiano y en japonés, movimiento de rango, ráfaga de venta, una última aguja. Ya vamos a ver por qué estas agujas están sobre niveles donde otros trades de rompimiento entran. Una vez que el trader institucional acumula su línea, tienes un movimiento unidireccional. Si aprendes a detectar eso, entonces tú tienes que entrar después de la sacudida, con tu stop por debajo de la sacudida. No entrar y salir por 5 o 10 pips, sino tratar de entrar y salir y aprovechar 100 pips, 80 pips, 90 pips del movimiento. Una vez que ves esto, es hora de salirte de tu trade, porque el trade institucional está liquidando su posición. Nuevamente aquí tienes la vela de la apertura, movimiento falso, movimiento alcista, unidireccional, falsa aceleración al final y la corrección en tu vela diaria. Libra esterlina y en japonés, movimiento de rango. Ya vamos a ver por qué estos niveles eran importantes para el trade institucional acumular su línea. No pudo completar su línea, bueno, regresa una última vez. Una vez que la completa, y vemos los incrementos del volumen, rápidamente se aleja de ese nivel. Y nota, no es lo mismo que te enseñé en la otra gráfica. Se rebasan estos niveles para las entradas de los trades de rompimiento, el que ya entró alcista, y aquí el trade institucional puede terminar de liquidar su línea. Tras lo cual hay una corrección y tienes la misma vela. La apertura, movimiento falso, movimiento real, falsa aceleración y corrección al final del día. Tu trabajo es entrar en estos niveles y participar en la mayor parte del movimiento, no por 5 o 10 pips. Ahora vamos a ver las gráficas con ciertos indicadores que no son mágicos, tú los puedes configurar. Son indicadores de tiempo nada más. Y
niveles donde hay entradas de trades de rompimiento. Ahora tiene más sentido ver esta aguja. Esta vela media móvil es la media móvil de 50 periodos en la gráfica de 1 hora, representada o sobrepuesta en la gráfica de 15 minutos. No es aquí donde estas medias móviles, todos los libros te hablan de ella. Nota que el acelerado movimiento bajista de las medias móviles están enredadas rápidamente, ahora en abanico apuntan en venta corta, lo mismo que el RSI. Eso te induce a entrar en venta corta. Tienes aquí un pivote del día, tienes la media móvil de 50 periodos, tienes los mínimos del día anterior que ese trazador te indica. Aquí hay cientos de entradas de trades de rompimiento. Y stops, aquí tienes el incremento del volumen. Tu trabajo es, en una ventana de tiempo donde entra la volatilidad, entrar alcista si netotas esto con tu stop. Y aquí tienes ahora el movimiento unidireccional. Y aquí está tu salida. Más tardar aquí. Si logras detectar la sacudida esta y pones tu stop aquí y entras aquí, tu stop está fuera del alcance del trade institucional. Porque no va a mover un mercado de 4 o 5 trillones de dólares por tus 4 o 5 contratos. Esta era la otra gráfica. Ahora tiene sentido esto, miren. Aquí tenemos el trazador de los mínimos del día anterior. Aquí es donde se abre el spread. ¿Cuántas veces has visto en noticias que se abre el spread? Se absorben las entradas de los traders y rápidamente se alejan de ahí. Acá que tenemos pivote y máximos del día anterior. No es ahí donde los traders de rompimiento ponen sus entradas. Pero para ti es la hora de salirte, no es la hora de entrar y aprovechar el movimiento. Vamos a ver algunos ejemplos reales de trading. Esta era la libra esterlina. Ahora tiene sentido porque se tocaba estos niveles tanto. Máximos del día anterior y pivote. Donde hay entradas y órdenes para que el trade institucional pueda acumular su línea. Note que aquí no pudo acumular su línea, no había suficiente volatilidad y regresa una última vez antes del movimiento. Aquí hay un incremento del volumen señal de que ya está liquidando el trade institucional. Y aquí regresa. Porque ¿qué es lo que te dicen los libros? No es esto lo que te dicen. Mira, en una tendencia bajista, busca correcciones para que vendas en venta corta. Busca correcciones para que vendas en venta corta. Pero aquí el trade institucional ya se está saliendo del mercado. Ahora vamos a ver ejemplos reales. Me preguntan que de qué periodo son las otras medias móviles. Las medias móviles, nuevamente como mencioné al principio, es importante saberlo, pero es importante saber por qué las utilizas. Por ejemplo, esta es la media móvil de 50 periodos. ¿Pero qué media móvil es? ¿Y por qué? Porque hay varios tipos de medias móviles. Mira, aquí va un ejemplo real. Aquí les voy a enseñar un ejemplo real. Este no es el mismo patrón que te enseñé. No es la aceleración final. Que dices, oh, va a continuar a la alza y entras aquí alcista. Pero el trade institucional ya está buscando liquidar su línea. No tienes que entrar como los cientos de miles de traders siguiendo los cientos de miles de contratos. Tu trabajo es entrar aquí en venta corta con un stop siempre, como puedes ver que entramos aquí. Ese es un trade real que realizamos en un entrenamiento en vivo. Y ahora en 2 velas, cuando antes tenías una pérdida de 80 pips, ahora vas a tener una ganancia de 80 pips en 2 o 3 velas. Ese es otro trade que realizamos también en vivo en un entrenamiento. Ese es el patrón de inicio que te marqué, ¿verdad? Movimiento de rango, falso movimiento bajista hacia donde la media móvil de 200 periodos, todos los libros te hablan de ella. Tenemos 2 agujas y nota cómo la siguiente, si detectas esta vela martillo y entras aquí a la alza y pones un stop muy reducido, la siguiente lo penetra ligeramente para ejecutar esos stops y completar la línea. El volumen te lo dice también. Aquí entramos alcista, siempre buscando la seguridad, un stop. ¿Cuánto es la distancia de aquí? 20 pips. Nuestro primer objetivo, técnicas de control de riesgo avanzadas que te enseñé, 20 pips. Aquí está, mira, primer objetivo, 20 pips. Ya con el segundo objetivo participas en todo el movimiento, lo cierras al final, cuando tienes señales ya de reversa, con 86 pips. Tienes 107 pips en un solo trade, pagando una sola vez comisión de 4 pips en este caso por el spread que tienes en la libra esterlina y en japonés. Pagas una sola vez el spread. Eso es lo que te puede hacer la diferencia en tu cuenta. No 5 pips ganar en uno, perder 5 en el siguiente, pagar 4 de spread por cada uno. Este es un trade que tomó uno de nuestros estudiantes en el foro que tenemos.
donde dice que lo cerró al final con 102 pips también. Es el mismo patrón, velo. Movimiento de rango. Falso movimiento alcista, y esta es la entrada. Movimiento en una sola dirección. Falsa aceleración, y es la hora de salirte. Claro que hay mucho más detalles del sistema que no puedo explicar ahorita por falta de tiempo. Y esta es tu vela. Apertura, movimiento bajista, falsa aceleración al final y corrección. Es otro T real. Y aquí vamos a otras cosas avanzadas de técnicas de control de riesgo. Nota que es el mismo patrón, movimiento de rango, cacería de stops bajista, movimiento de una dirección. Aquí ya teníamos la señal de reversa, mira, y el incremento del volumen y la divergencia del RSI. Aquí entramos en venta corta. Yo entré aquí en venta corta. Ahí tengo las señales de entrar. Mi stop estaba aquí. ¿Qué sucede? Hay una extensión del movimiento y ejecuta mi stop. ¿Qué te dicen los libros? Oh, no entres en otro trade rápidamente porque vas a entrar emocionalmente y entrar para vengarse del mercado te va a llevar a más pérdidas. Sí, total y completamente cierto. Pero pasar a un trade profesional ya es diferente. Porque no vas a entrar para vengarte del mercado. Vas a analizar qué es lo que está pasando. Bueno, ¿qué pasó? Leí las cosas mal. De repente viene otra reversa. Y dices, no, extendieron la cacería de stops. No pudieron completar la línea o liquidar la línea y extendieron la cacería de stops. Vuelves a entrar al mercado nuevamente con tu stop. Y ahora sí, 80 pips. Al final les voy a decir al final les voy a decir dónde descargar este indicador. Ese indicador te da el valor en números grandes para que no lo andes buscando acá. Te dice también ese indicador el spread, porque el spread lo abren en puntos importantes y en las noticias. Y aquí vas a ver que se mueve de 1.4 a 8 a 10. También te da el tiempo que le queda a la vela para cerrar, porque no puedes evaluar una vela ni su formación hasta que no haya cerrado. Y también te va a decir si llevas un trade, cuántos pips ganados o perdidos. En este caso llevábamos 83 pips en este nivel. Este indicador al final te voy a decir por haber participado en esta conferencia donde lo puedes descargar gratuitamente. Sí, Fernando, al final les vamos a decir dónde descargar este indicador. Este es otro trade, 140 pips que subió un estudiante al foro. Aquí está, mire, aquí les dice el indicador llevaba 137 pips. Esta fue su entrada. No es el mismo patrón, miren, movimiento alcista falso. Aquí es donde entra nuestro trader y aprovecha el movimiento bajista. Si sigues entrando y siguiendo las técnicas que cientos de miles de traders están siguiendo, vas a seguir obteniendo esos mismos resultados. Esto que estoy hablando ahora es muy poco conocido en la industria. Casi ningún trader lo conoce de la industria. ¿Por qué? Porque los traders que conocen esas técnicas trabajan para las instituciones. No trabajan mediante seminarios usualmente. Y estas son algunas de las verdades no escritas que quería compartir contigo. ¿Está documentado lo que estoy diciendo? Claro que sí. Si vas al National Future Association, verás que ha habido demandas a ciertos brokers. En este caso tuvo que pagar $500,000 el broker. Y un broker regulado en Estados Unidos por estas prácticas de abrir el spread, ejecutar stops, etc. Pero esto no debe de afectarte si sabes dónde entrar y entrar en la dirección que ellos están entrando. Y dice que utilizaba el MetaTrader 4, el Virtual Dealer Plugin, que les permite abrir el spread, retrasar la ejecución, disminuir el número de contratos, etc. Pregunta Manuel que si la media móvil era de exponencial o simple. Es una pregunta muy importante y hay que saber por qué. En ocasiones utilizamos medias móviles simples. En las primeras gráficas, las medias móviles que tenían eran simples. En estas gráficas, las medias móviles son exponenciales. ¿Pero por qué? Ese es el asunto. ¿Por qué vas a utilizar una media móvil una ocasión y otra media móvil en otra ocasión? Solo por darles un pequeño adelanto a las medias móviles exponenciales. Son útiles cuando estás intentando agarrar la reversa de un movimiento acelerado, porque la media móvil exponencial pone mayor énfasis en los últimos periodos. Pero si estás intentando analizar la tendencia, por ejemplo, la gráfica diaria, media móvil exponencial de 20 periodos no te sirve mucho. La media móvil simple en la gráfica diaria te da
el promedio de los últimos 20 días de trading. No hay alrededor de 20 días de trading en un mes, entonces te da el promedio de un mes. Por eso no es solamente saber qué media móvil o qué vas a utilizar, sino el por qué. Qué forma el indicador, cuándo te es útil. Por eso se ocupa un entrenamiento serio. Ahora bien, ¿está documentado lo que estoy hablando? Sí, los traders institucionales de Forex fueron sorprendidos que en salas de chat estaban conspirando para manipular el mercado de Forex y lo han hecho por lo menos en los últimos 10 años. Las noticias están en todas partes ya. Ellos mismos, esas salas de chat, las nombraron como la mafia, Club de los Bandidos, el cartel. Traders profesionales y seniors de JP Morgan estuvieron envueltos, Royal, Banco Scotland, el Banco de Escocia, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank. No son esos los bancos que les mencioné al principio y les mostré. Tienen el control del 80% del volumen. Ahora imagínense entre ellos los traders de bancos contrarios, poniéndose de acuerdo en salas de chat, como dicen las noticias de Bloomberg, etcétera, para manipular el mercado. Imagínense el poder y la influencia que tenían. Te lo mostré en la gráfica, te mostré lo que está pasando y ahora te estoy mostrando la evidencia de que eso es realmente lo que sucede. Nada menos mayo de este año, Estados Unidos multa a grandes bancos por manipular mercados de divisas. Dice, la secretaria de Justicia estadounidense Loretta Lynch ofrece una rueda de prensa para anunciar acuerdos con varios de los principales bancos del mundo, que incluyen millonarias sanciones por la manipulación prolongada del mercado internacional de cambio de divisas. Entonces, no es un secreto ya. Te mostré lo que pasa en la gráfica, ahora te estoy mostrando la evidencia de que es eso lo que está pasando realmente en el mercado. Y ahora te preguntas por qué no podías ganar con tus extensiones de Fibonacci, o con tu conteo de onda Elliott, o con tus indicadores. Porque esto es lo que sucede, ellos necesitan realizar trading de esa forma. Recuerda, por cada dólar que alguien gane en el mercado, alguien tiene que perder $1. Otro de los que nos debe interesar no es lo que el regulador vaya o no a hacer, porque esto ha pasado desde tiempos inmemoriales y ya lo voy a demostrar. Nosotros debemos utilizar esta información para protegernos y tener éxito, utilizar sus propias armas en su contra y poder copiar, por decirlo así, al detectar los trades que ellos están haciendo. Poder realizar trading en dirección que ellos lo hacen. ¿Cómo evitamos ser sacudidos del mercado prematuramente? Evitar mover el stop prematuramente, como ya mostré en el otro ejemplo, voy a volverlo a mostrar aquí. Si tú mueves el stop prematuramente, muchas veces regresan para terminar de acumular la línea y van a ejecutar tu stop. ¿Cuántas veces te lo han ejecutado y el precio se mueve en la misma dirección? Hay que saber dónde colocarlo y hay que saber cuándo moverlo. No puedo ahondar mucho en este tema porque tengo otras cosas que cubrir y se nos está terminando el tiempo. Pero no debes de moverlo antes de que pase a la siguiente fase del ciclo. Si lo mueves prematuramente, te van a ejecutar el stop. Otro tema muy importante es la correlación del mercado de Forex. El mercado de Forex parece ser un misterio para muchas personas. Parece ser diferentes divisas moviéndose cada una en diferente dirección, pero no es así. Para el que tiene conocimiento hay un orden en el mercado. El motor del mercado de Forex son las principales divisas, las cuales son 8 divisas que tenemos aquí. Euro, libra esterlina, australiano, dólar de Nueva Zelanda, yen japonés, franco suizo, dólar canadiense y dólar americano. Esas 8 divisas son el motor del mercado de Forex. Por supuesto, la divisa principal y de mayor influencia es el dólar americano. ¿Por qué? Porque la combinación de la divisa principal del dólar americano con las otras 7 divisas forman los majors o los 7 pares principales de Forex. Todos ellos tienen al dólar americano como contradivisa. Por eso la influencia del mercado americano es enorme en el mercado de Forex también. Ahora bien, si combinamos dos divisas que no tengan al dólar americano, llegamos a los conocidos pares cruzados, los cuales entre los pares majors y los crosses o los cruzados forman 28 divisas. Este es el motor del mercado de Forex, estas divisas. Un par cruzado no es otra cosa que la combinación de un movimiento de dos pares principales, ya lo vamos a demostrar. Por lo tanto, sabiendo cómo se están moviendo esos pares principales, puedes determinar qué dirección tienen los 28 divisas realmente. También existen otros pares exóticos, formados por una divisa principal y una divisa menor, tales como la krona de Checoslovaquia y el dólar americano, etc. Pero estas divisas tienen poco volumen
Los spreads son muy grandes y son mucho más riesgosas. Y de cualquier forma la influencia de las divisas principales sobre ellas es enorme. Si sabes determinar esto, podrías agarrar un par donde tengas una mayor cantidad de ganancias. Esto ya es más avanzado. Por ejemplo, el movimiento intradía del dólar de Nueva Zelanda, dólar americano, aquí tenemos 50 pips, pero ¿qué detectamos? Que el dólar de Nueva Zelanda se está moviendo alcista, por lo tanto está más fuerte que el dólar americano. Si al mismo tiempo vemos que la libra esterlina se está moviendo bajista, y nota, no es el mismo patrón que te enseñé, movimiento de rango. Vamos a cambiar de color. No tienes aquí otro más oscuro. No tienes aquí un movimiento de rango, falso movimiento alcista. Aquí está tu entrada, movimiento unidireccional, noticias, una aguja, y aquí está tu salida. No es este un patrón chartista, pero que lo tienes. Ahora es importante porque es después de un gran movimiento. Ahora bien, ¿cuánto movimiento tienes? Tienes 110 pips. Muy buen trade, ¿verdad? Se puedes agarrar aquí unos 90, 80 pips. Excelente. Sin embargo, si notas algo y dices, bueno, la libra esterlina está más débil que el dólar americano, pero en el caso anterior el dólar de Nueva Zelanda estaba más fuerte. Si combinas libra esterlina y dólar de Nueva Zelanda, vas a tener la suma de los dos movimientos. Aquí lo tenemos, libra esterlina, dólar de Nueva Zelanda, y tienes ahora 160 pips de movimiento. No es el mismo patrón, mira, movimiento de rango, falso movimiento alcista, tu entrada, movimiento unidireccional. Aquí tienes la reversa en dos velas de la tendencia hasta tu salida. Y en vez de agarrar 80 pips, pudiste agarrar 140 pips. ¿Por qué? Porque conoces la correlación entre divisas, sabes que libra esterlina, dólar de Nueva Zelanda, no es otra cosa más que una combinación del dólar de Nueva Zelanda americano, libra esterlina americano. Y que si estas divisas están moviendo en sentido contrario, la combinación, puedes entrar en dos trades en las dos divisas aquellas o en un solo trade. Aquí, usando las dos divisas. Eso es si entiendes lo que está pasando en el mercado de Forex y la correlación del mercado de Forex. Y ese es el indicador que te voy a obsequiar al final. Te indica el número grande, el spread, en este caso son 8.8 pip, porque la suma de los dos spreads, el nivel más alto del día, el más bajo y lo que le falta a la vela para cerrar. Ese indicador te lo voy a regalar ahorita al final. Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó? Si estás en corto, libra esterlina americano y largo, dólar de Nueva Zelanda americano, en realidad aquí estás alcista dólar americano y aquí estás bajista americano. Por lo tanto, la influencia del americano se cancela y solamente tienes la combinación de las otras dos divisas. Por eso tienes el doble de pips. Libra esterlina, dólar de Nueva Zelanda. Esta divisa no es otra, este par cruzado es la combinación de esos dos pares de Forex. Es por eso que en el mercado de futuros solamente tienes acceso a las divisas principales, porque si tú quieres entrar corto, libra esterlina, dólar de Nueva Zelanda, todo lo que tienes que hacer es entrar corto, libra esterlina, dólar americano y largo, dólar de Nueva Zelanda, dólar americano. Pero el mercado de Forex te permite hacerlo con una sola posición. Y así ya el mercado de Forex no es un caos, tiene un orden, tiene una razón de ser y las principales 8 divisas es todo lo que necesitas saber que es lo que estás haciendo. Porque eres un solo trader. No puedes estar checando 28 divisas, 3, 4 gráficas de cada una. Bien, ahora vamos a ver la manipulación que suele pasar en materias primas, índices. Ya mostramos el mercado de la plata al principio. Ya habíamos mostrado esta noticia que en el 2011 decía de una revista muy famosa, importante, miles de traders la ven, que es una inversión segura del 2011. Esto fue lo que pasó realmente. Las instituciones aprovechan esa noticia. Como ya vimos, Jesse Livermore dice, tienes que aprovecharlo, porque de otra manera no vas a poder cerrar tu línea, no vas a tener un mercado que compre o que tome el otro lado del trade. Nótese cómo esta vela se colapsa casi 200 puntos, pero finalmente termina en este nivel. Aquí fue donde las instituciones comenzaron a liquidar sus posiciones, cortesía de las noticias, y que otros traders dijeron, ya no quiero perderme el movimiento. ¿No notas la misma aceleración en el movimiento que de las gráficas de 15 minutos? Aquí comienza a vender. Una vez que llega a un precio que ya no es conveniente para continuar la venta, retiran la venta y ahora se da un automático movimiento alcista. Nota que ya no se permitió que el precio subiera después de los 1800. Aquí continuaron, tenemos una reversa de tendencia en dos velas
incremento del volumen, continuó la venta a las instituciones. No van a liberar a los traders de aquí, ¿verdad? Y finalmente, una vez que terminan su venta, el mercado del oro se colapsó. Pero los indicios de ese colapso ya se veían venir desde el 2011. Al mismo tiempo te mostré que en el 2011, en esos inicios de agosto, noticia alarmante para las acciones de Estados Unidos, se les extrae su estatus de AAA, la economía más grande del mundo. Un noticiero que ven miles, millones de traders. La prestigiosa agencia de Standard & Poor's le quitó su AAA a Estados Unidos. Una tragedia. Hasta el presidente tuvo que salir a hacer declaraciones. ¿Qué haces como trader? Estas velas son de semanales. Pánico en el mercado y empieza una venta corta masiva, liquidando sus posiciones al precio que puedan. Las instituciones, una vez que llega un precio que es favorable para ellas, acaban de liquidar en el oro y dicen, no, muchas gracias, comienzan a comprar, la vela cierra los niveles altos, tenemos una vela martillo, que ahora tiene sentido, después de un movimiento bajista. Nota el volumen. ¿Quién tiene la capacidad para absorber y comprar millones y millones de dólares en acciones? ¿Te acuerdas cuando Jesse Livermore decía que su idea era absorber todo el suministro flotante? Aquí absorben ellos, nota con el volumen, todo el suministro flotante. Esta última vela, si ya estás tú colocado alcista, rebasa los mínimos una vez más para sacudir del mercado y completar su línea y absorber todo lo que pueda haber en el mercado. Vemos el volumen. Una vez, como dijo Jesse Livermore, que se había absorbido toda la venta que había, entonces el mercado comienza a subir porque ya no hay más venta. Se ha eliminado la presión de venta del mercado. Aquí tu trabajo es buscar trades alcistas una vez que detectas esto. George Soros hizo una venta corta masiva de $1 billón en el dólar australiano. Pero para cuando salió la noticia, el movimiento ya había pasado. Igual que cuando realizó su venta corta masiva en libra esterlina. La noticia salió hasta mayo del 2013. Añadió $1 billón en venta corta al dólar australiano. Pero la gráfica nos dice cuándo pasó, antes de que saliera la noticia, en el momento que estaba sucediendo. Esta es la gráfica semanal del dólar australiano. Nota esta vela. Pero ¿qué tenemos nuevamente? Es la mayor cantidad de volumen en la gráfica semanal en todo el año, casi más de un año. Si con esta no fue suficiente, las dos siguientes velas alcistas con rangos muy pequeños y totalmente ausencia de volumen, ausencia de interés institucional por la compra, era la clave para entrar en el trade. O si no, por lo menos buscar trades en venta corta a través del movimiento, que fue lo que hicimos. No te voy a decir que me coloqué aquí en venta corta porque no fue así, pero sí buscamos trades en venta corta en todo este periodo. Aquí es otra señal nuevamente con esta corrección que tenemos. No hay interés de las instituciones por comprar al dólar australiano. Hay una baja cantidad de volumen. Y continúa el movimiento bajista. Acciones. Pocas veces sabemos quién intervino en las acciones de compra-venta porque no les gusta a las instituciones usualmente llamar la atención. Hay un inversionista que sí le gusta la atención de la prensa. ICANN cierra su inversión en Netflix por una ganancia de $825 millones. ¿Dónde entró y dónde vendió? Aquí está la clave. ¿Y por qué vendió? ¿Te acuerdas de la noticia de Jesse Livermore? ¿Te acuerdas de la noticia del oro? Ojo, el billonario vendió una gran cantidad de Netflix. ¿Cuándo? El martes después de anuncios de ganancias de él. Netflix, fueron buenas las noticias y envió el precio hacia niveles nuevos, niveles altos. Aprovecha la noticia buena para que para vender, no para comprar. Dice que él compró aproximadamente alrededor de los $58 por acción y los vendió, nota, no se sale y entra en un solo punto, un precio promedio. Y empezó a vender a los 304 por acción. Y el martes a los 341 con la noticia, que fue donde vendió la mayor cantidad, vendió 2.4 millones de acciones. Ahora vamos a ver lo que nos dice la gráfica. Netflix, noticias negativas de Netflix, creo que cambiaron hasta de gerente, etcétera, y que comienza pánico en el mercado y una venta corta, y una venta masiva, liquidación de
vendiendo a lo que puede agarrar el inversionista. Aquí son los $58 el precio promedio al que él compró. Nota cómo el volumen, conforme comienzan a absorber toda la venta entre él y las demás instituciones, comienza a disminuir. Hasta que ya no hay más volumen porque ya absorbieron toda la venta. Una ráfaga de compra, comienza el movimiento, ya que no hay nadie que venda, comienza el movimiento alcista, rebasando inclusive donde había empezado la venta masiva. Aquí es donde él vende y ve cómo tienes esta vela martillo, con qué, una enorme cantidad de volumen, la mayor del año. Este es un caso documentado, no siempre vas a saberlo porque no siempre te lo van a decir. Aquí fue donde liquidó la mayor parte de su posición. Esos son parte de los secretos que utilizan las instituciones, los traders profesionales, los traders institucionales, que sabiéndolo te dan una oportunidad de éxito. No quiere decir que te vayas a ser millonario en el mercado, pero te dará la posibilidad de entrar más acertadamente en un mayor número de trades. Siempre hay trades perdedores, pero eso te ayuda a poder estar en mayores ocasiones. Si sabes hacer el análisis correcto, tienes la disciplina para esperar las buenas entradas, tienes un buen plan de trading, entender eso es lo que te puede brindar el éxito en el mercado, el conocimiento de lo que realmente está pasando en el mercado y no las correcciones de Fibonacci o el punto de onda Elliott o niveles de soporte y resistencia porque traders en 1945 compraron aquí. Las instituciones no tienen respeto por ninguno de esos sistemas y los utilizan sabiendo que miles de traders están del otro lado utilizándolos para poder ellos completar su línea o venderla. Hay casos documentados como de esto. Bueno, vamos a hablar de uno muy famoso. Dice, un soplón avisa sobre una manipulación que habrá en la plata y en el oro. Este fue el correo que le mandó Andrew Maguire, un trader de la enorme institución Goldman Sachs, al regulador de la CFTC, que es el que regula el mercado de futuros en Estados Unidos. Se lo marcó cuando el 3 de febrero del 2010. Andrew Maguire a Ramírez. Le dice, gracias por su respuesta. Dice, pensé que les sería útil a su investigación saber de una manipulación que va a suceder, de un evento manipulativo, el viernes 5 de febrero. 2 días antes de la manipulación le mandó el correo. Dice, va a salir la noticia de nóminas no agrícolas. El anuncio se dará a las 8:30. Va a haber uno de dos casos. Cualquiera de ellos resultará en que la plata y el oro se instigará una venta corta masiva designada a qué? Ejecutar stops en soportes típicos de resistencia. Dice, sin lugar a dudas podré beneficiarme de ese trade. Pero este es un ejemplo de lo fácil que es manipular un mercado si una posición concentrada se les permite a un pequeño grupo de traders. Caso 1. Si las noticias son malas, el empleo es peor de lo esperado, esto resultará en un efecto, y aquí es la importancia de conocer el análisis intermercado del que les hablaba. Dice, esto resultará en un efecto alcista en el oro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el anuncio de empleo con el oro? Porque el dólar americano se va a debilitar. La correlación entre los dos mercados es importante entender. Dice, y los metales van a traer compradores. Tienen un surgimiento alcista, sobre el cual habrá una venta masiva en un corto periodo de tiempo, 1 a 5 minutos, con miles de contratos, añadiendo a la venta corta para sobreponerse a cualquier compra que haya, golpeando a los metales fuerte, teniendo como objetivo niveles técnicos clave. Probabilidad número 2, la noticia es buena. El empleo es mejor de lo esperado. Esto resultará en una venta corta masiva instigada casi inmediatamente sin ningún movimiento alcista. No será liquidación de posiciones alcistas, pero resultará en que se ejecutarán stops en niveles técnicos. Ambos casos será un intento por los dos principales. ¿Recuerdan cuando les hablé de absorber todo el suministro? Dos principales poseedores de posiciones en los metales para ilegalmente empujar los mercados y obtener
grandes ganancias. La pregunta que debes hacerte es, ¿quién está detrás? ¿Qué corporaciones están detrás de este evento o qué corporaciones tienen una concentrada posición en ese instrumento y cómo es posible que lo sepa 2 días o días antes de que suceda? Solamente si el mercado puede ser manipulado, esto es posible. El correo lo mandó el 3 de febrero del 2010. La manipulación iba a suceder el 5 de febrero. ¿Qué sucedió? Vamos a la gráfica. Esos son los niveles técnicos. Nótese que antes era resistencia. En el 2010 después se convirtió en soporte. Y aquí está lo que pasó en la noticia, justo lo que él dijo que iba a pasar. Se ejecutan stops, enorme cantidad de volumen y ahora se ve. Continúa el movimiento alcista. Cuando haciendo estas técnicas puedes convertirte o te da la posibilidad de convertirte ética y legalmente en socio secreto si tú entras después de la sacudida. Pero para eso necesitas conocer lo que están haciendo. Esto no es nuevo. Ya los hermanos Nelson Bunker Hunt habían manipulado el mercado de plata en los 80s, llevándolo al nivel similar al que se llevó en esta ocasión, a $50 por onza. La noticia la pueden ver en internet, en Wikipedia, por ejemplo, Silver Manipulation, por los hermanos Bunker Hunt. Fueron multados por ello. Tuvieron una multa de $10 millones y se les prohibió que pudieran hacer trading de nuevo en materias primas. Pero no es nuevo esto. Esto ya ha sucedido desde tiempos inmemoriales. Bien, se nos está terminando el tiempo, pero para aprender cualquier profesión, sobre todo algo complejo como el trading, necesitamos un entrenamiento serio. Es como aprender a manejar si solamente aprendemos leyendo un manual o viendo un video o yendo a una conferencia una vez y después nos dan las llaves de un carro. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, ¿qué pasa si leemos primero el manual? Después vemos al instructor manejar. Después nosotros manejamos y el instructor nos guía en calles menos transitadas. Por lo tanto, ahorita te voy a decir dónde puedes bajar el indicador gratuitamente, pero antes voy a mencionarte que tenemos un entrenamiento que consta de 3 clases en línea, es el manual, donde te hablamos de estas técnicas y cómo detectar las huellas de los traders institucionales. 3 a 4 horas cada una de las clases, son 3 clases, 6 meses de acceso para que las veas continuamente, puedas absorber todo lo que puedas de ahí de conocimiento y aprendas todos los detalles de los que hablamos. Después tenemos una sección ya en vivo, en sábado, 10 horas de Chicago, 5 horas de España, 4 horas a través de una aula virtual, preguntas y respuestas, y aquí ya vemos ya, una vez que tengas todas las buenas bases como una casa, de cómo entramos, dónde salimos, dónde colocamos el stock, cuándo lo movemos, cómo nos salimos escalonadamente, etc. Después, con una cuenta con dinero real, como los 3 que te mostré que hicimos, con una cuenta con dinero real, tenemos sesiones de trading room. Tienes 100 horas de acceso, alrededor de 3 meses, 2 a 3 sesiones por semana. Alternamos sesión americana y europea, porque son diferentes. Eso está orientado sobre todo en el mercado de Forex, donde hay las mayores oportunidades. Y también acceso a un foro privado, donde recibirás asesoría durante un año para contestar tus inquietudes de pura técnica y puedas interactuar con otros traders que siguen el sistema. Eso es un entrenamiento completo y un entrenamiento que te puede dar un buen cimiento y unas buenas bases. Bien, no habiendo preguntas, si tienen alguna pregunta adicional la pueden mandar a mi correo. También les puedo mandar las diapositivas de la presentación. Y de mi parte es todo porque, bueno, se nos acabó el tiempo y tenemos que empezar. Y van a empezar con la siguiente conferencia. Por lo que de mi parte es todo. Gracias por su atención. Lleno y le enseña el vaso completamente lleno y le dice, este es el conocimiento que tengo que transmitirte. Y el vaso que está a la mitad de lleno le dice, ese es el conocimiento que tú tienes ahorita. Entonces tira el vaso que está medio lleno y le dice, eso es lo que necesitas hacer para que puedas absorber bien el conocimiento que te voy a transmitir. Vamos a empezar con un ejemplo y este ejemplo es reciente. Esta es la gráfica más actual del mercado de la plata. Vamos a ver un par de ejemplos sobre esto. El siguiente que vamos a ver es sobre el euro.
Dice Antonio que él no escucha nada. Es posible que tenga algún problema con su conexión. ¿Los demás sí pueden escucharme bien? Bien, si tienen alguna pregunta durante la conferencia, pueden ingresarla también en la cajita de chat. Aquí tenemos una gráfica del mercado de la plata, es la gráfica más reciente. Cuando estábamos en estos niveles, durante las noticias de la Reserva Federal sobre tasas de interés, tuvimos este movimiento. Bueno, es prácticamente casi una vela martillo, tenemos una gran cantidad de volumen. Por otra parte, también es una sacudida, ya veremos esos temas más avanzados, un poquito en unos minutos más, pero por lo pronto vamos a concentrarnos en el fenómeno que tuvimos aquí y el problema que hay que resolver para un trader. Si alguien ya estaba en una posición de venta corta en la plata, porque era la tendencia a largo plazo, en estos niveles, obviamente su stop está colocado técnicamente aquí. Este movimiento que hubo durante la noticia ejecuta todos los stops, también stops de entradas de trades de rompimiento, que dicen, bueno, si se rompe este nivel, donde se ha estado moviendo en rango por tantos días, va a continuar a la alza. Y bueno, sucede este movimiento y tenemos una nueva señal de que ha habido una gran venta, ¿no? Conforme el movimiento comenzó alcista, empezaron a vender y la venta sobrepasó la compra, de tal modo que la vela cierra casi en la apertura. Ahora bien, supongamos que detectas esto como una señal de venta, porque la tendencia a largo plazo de la plata, ya sabemos, es bajista. Vas a entrar en venta corta, pero hay un problema que tienes aquí. La punta está demasiado extendida. El stop técnicamente va por encima de esta señal que se conoce como señal de debilidad. Si tienes 100, 150, si vemos aquí en la gráfica, también tenemos dentro de los patrones chartistas señales de venta, ¿no? Tenemos un movimiento alcista, una vela doji, y luego la siguiente vela es un movimiento bajista. Pero nótese que el mercado en esta ocasión continúa a la alza. Ahora, aquí también tenemos una vela martillo, ¿verdad? Pero el mercado continúa a la alza. Pero nótese que estas señales de venta las tienes en un patrón de rango. Aquí tienes una vela martillo, acá una vela martillo invertida. Tienes todo tipo de señales vas a tener cuando estás en la mitad del ciclo. Por eso no puedes basar tu trade en simplemente patrones chartistas. Por el contrario, aquí ya hubo un movimiento alcista sobre previos niveles de resistencia y sobre esos niveles es lo que estás teniendo nueva venta indicada por el volumen. Pero regresando al tema en el que estamos, y más adelante veremos también que tiene una razón de ser este movimiento, aun cuando el euro ya estaba desde esas fechas, a principios del mes pasado, la mayoría de los inversionistas tenían una tendencia bajista sobre el euro debido a que la situación económica de Estados Unidos, como ya mencionamos, contra la situación económica en Europa, la política del Banco Central Europeo, etcétera. Pero tenemos un movimiento alcista y similar a la gráfica anterior. Ya más adelante entraremos en eso a fondo, pero nótese que si aquí ya estabas tú en venta corta, porque decías, no, todo apunta fundamentalmente a un descenso del precio del euro, y ¿dónde vas a poner tu stop? Técnicamente va en estos niveles. Y nótese cómo este movimiento sobrepasa ligeramente estos niveles y rápidamente hay una reversa. Se podría hablar aquí también de una cacería de stops. Más adelante veremos el propósito y el porqué y la razón de ser de las cacerías de stops. Pero regresando al tema de técnicas de control de riesgo, nuevamente tenemos la misma situación. Supongamos que tú detectas esto como una clara señal de debilidad en el euro y un buen punto para realizar una venta corta, porque tienes la reversa de tendencia en dos velas. Ya tuviste una tendencia alcista. Dice que no aparecen las fechas en el gráfico. En este no, en el gráfico anterior tienes aquí, tampoco aparece la fecha, pero si vas y revisas las gráficas recientes, esta es la gráfica más reciente de la plata,
Esto sucedió en el anuncio pasado de la Reserva Federal y dicen varias personas que no hay sonido. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver un tema muy interesante, estrategias profesionales de trading. Voy a presentarme brevemente para los que no me conocen todavía. Mi nombre es Carlos Partida. Yo comencé a trabajar en los mercados financieros a principios del 2008, poco antes de la crisis financiera. Anteriormente había estado trabajando como ingeniero de sistemas y le daba soporte a un fondo de inversión privado. Más tarde fui invitado a colaborar con el fondo de inversión por el gerente del fondo de inversión y comencé a trabajar con ellos. Mientras colaboraba con ellos, me enteré de ciertas estrategias y ciertas leyes que dominan los mercados a las que los traders pequeños usualmente no tienen acceso, y voy a compartir algunas de ellas con ustedes. Antes que nada, la nota legal, el material que vamos a presentar es para propósitos educativos solamente y en ningún momento haremos recomendaciones específicas de compra o venta. La inversión en los mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia así como la pérdida y puede no ser apta para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo puede afectar adversamente tu estilo de vida. Vamos a empezar con cosas intermedias y de ahí nos vamos siguiendo a lo avanzado. Vamos a repasar algunas técnicas avanzadas de control de riesgo, el análisis intramercado y el análisis de marco temporal múltiple. El conocimiento en cualquier profesión es como una casa. Si no tenemos buenos cimientos, lo demás que construimos puede no tener o no estar muy firme. Y eso es lo que sucede con... Eso es lo que me he encontrado con muchos traders pequeños que intentan aprender a realizar inversiones, a realizar trading y no tienen buenos fundamentos porque no han sido entrenados o capacitados por un trader profesional. A veces leen un libro, leen alguna revista y se quedan con cierta idea del trading, pero a veces es como en una película donde Bruce Lee iba a entrenar a una persona en artes marciales y le enseña un vaso y el vaso ya estaba a la mitad de lleno y el otro vaso está completamente pips de stop. ¿Qué vas a hacer? No puedes decir, bueno, yo voy a poner un stop de 20 pips o de 30 pips, porque muchas veces, y vamos a ver otros ejemplos, a veces hay una corrección alcista antes del movimiento bajista. Ahora, si esperas la corrección alcista, como en este caso, ya el mercado estaba lo suficientemente débil y como ves, comenzó un movimiento bajista, todas y cada una de las velas tras este movimiento fueron velas bajistas. Y ese es el problema, uno de los problemas que tienen muchas veces los traders pequeños, por los cuales se pierden oportunidades como estas en el mercado. Porque dicen, no, voy a esperar una corrección, no puedo poner mi stop de 20, 30 pips. O poner su stop de 20, 30 pips. Esta vela cierra en este nivel. Esa es una gráfica diaria. Hay un movimiento alcista pequeño, ejecuta su stop y luego continúa en la dirección que hayas entrado. Entonces, no es donde quiero poner yo el stop, no es, yo tengo la idea de arriesgar solamente 20 pips o de tener un stop de esa forma. Técnicamente la gráfica te indica dónde va el stop y en este caso el stop va por encima de esta vela. Sin embargo, tienes que poner un stop de 150 pips. Tienes una cuenta pequeña, ¿qué vas a hacer? Ahorita vamos a ver cuál es la solución estratégica a este problema, pero vamos a ver otro ejemplo. Reciente también. Esta es la gráfica más reciente del euro dólar americano. Es la gráfica diaria. En estos niveles ya sabíamos que por la política que teníamos en Estados Unidos y los informes que habíamos estado teniendo sobre la economía de Estados Unidos,
contrario a la economía en Europa y los informes del Banco Central Europeo, se esperaba un movimiento bajista del euro. Sin embargo, curiosamente, el mes pasado el euro comenzó a subir, comenzó un movimiento alcista. Más adelante veremos cómo esta gráfica es muy similar a la anterior. Nótese que tenemos una vela alcista, pero la siguiente vela es lo que comúnmente se conoce como una vela envolvente. Hay otra terminología más acertada para esto, que se conoce como una reversa de tendencia en dos velas. ¿Por qué es más acertada la terminología reversa de tendencia en dos velas? Porque la expresión reversa de tendencia en dos velas refleja que ya hubo una tendencia en una dirección contraria. Y aquí estamos viendo la reversa. Por lo tanto, ya tenemos un movimiento continuo primero alcista antes de tener esta reversa de tendencia en dos velas. Y eso es importante porque aquí, bien, si revisen su computadora y la configuración que tienen tal vez y también si tienen muchas aplicaciones abiertas, los que no tienen sonido, cierren por favor otras aplicaciones que pudieran estar utilizando sonido. Dice que no sabe la fecha del gráfico, no se ven las fechas, pero si tienes en tu plataforma puedes ver las gráficas y ver que es la gráfica más reciente. Es la gráfica del euro, es la gráfica más reciente, fue tomada el día de ayer. Dice José que hay que pulsar test para que haya sonido. Bien. Entonces, regresando al tema, aquí tuvimos una buena señal para vender el euro. Tenemos una reversa de tendencia en dos velas. Tenemos un movimiento alcista que no mostró mucha fuerza. Se detuvo y nos dio la nueva señal de debilidad, justo donde había habido antes resistencia. Pero nuevamente tenemos el mismo problema. De aquí a aquí, tenemos aproximadamente 115 pips. De aquí a aquí tenemos 115 pips. El stop técnicamente tiene que ir por encima de este nivel. No es de que yo quiero arriesgar 20 pips, yo quiero arriesgar 30 pips. Técnicamente, si estamos tomando una entrada basada en esta señal de debilidad, el stop tiene que ir por encima de la señal de debilidad. Ahora bien, si lo ponemos 10 o 15 pips, tenemos 115 pips, estamos hablando de un stop de 130 pips. ¿Cómo vas a resolver este problema? Ahora, va a haber ocasiones en que haya una corrección alcista y después continúa el precio en descenso. Va a haber otras ocasiones como en esta, que el mercado estaba tan débil que no pudo recuperar nada del terreno perdido y continuó después con otra noticia. Esta fue la noticia, si recuerdo correctamente, del Banco Central Europeo. Y más tarde, esta fue la noticia de la Reserva Federal. Ahora bien, el banco no pudo recuperar terreno, continuó deslizándose ligeramente hacia abajo y después durante la noticia un fuerte movimiento bajista. La mayoría de los traders pequeños se pierden esas oportunidades. Porque por dos razones. Una, no pueden soportar un stop de